termina del workshop en filosofía del derecho privado y en la sesión de la tarde tendremos como primer expositor a Diego Papagiannis, que es profesor titular de filosofía del derecho aquí en la Universidad de Girona, y luego para cerrar el evento a Federico Arena, que es investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica en el proyecto del Barcelona Institute of Analytic Philosophy, el IAP. Así que, sin más presentaciones, Diego. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentar una ponencia que intenta explicar cuál es el rol entre el soft law, las normas sociales, que son el tema del workshop. No el único tema, pero uno de los temas, también el tema de los estereotipos, pero uno de los temas del workshop, y la determinación del estándar de conducta exigible en la responsabilidad extracontractual. Básicamente, ¿qué relación hay entre deberes de diligencia y que surgen a veces o tienen fuente jurídica y otras normas que son de carácter extrajurídico? ¿Sí? ¿Cuál es su relevancia? Esto es lo que quiero ver, ¿sí? Comencemos primero con la idea de en qué consiste obrar con culpa, y yo lo defino muy genéricamente como el apartamiento del estándar de conducta que resulta exigible para no dañar a otros, ¿sí? Esto no tiene ninguna novedad, digamos, creo que es la manera canónica de definirlo, aunque muchos autores no agregan el para no dañar a otros, y es relevante, creo que más o menos se puede coincidir. De manera genérica, lo que exige la diligencia es tomar precauciones razonables en las circunstancias en las que uno actúa. Pero de manera específica, el deber de diligencia está plasmado de modo disperso en la legislación normalmente, ¿sí? Hay normas que nos ordenan adoptar medidas concretas, por ejemplo, tener un extintor de incendios, siempre pongo el ejemplo de extintor de incendios, en cada X metros cuadrados, ¿no? Eso es una medida concreta. No superar los 120 kilómetros por hora en el tramo señalado en autopistas o autovías. Esa es otra medida concreta. No es solo conducir de manera razonable, sino tomar una medida concreta, ¿sí? Sí, yo creo que sí. ¿Se escucha, sí? ¿Se escucha o no? Sí. Sí. Ahora, podemos entonces coincidir en que hay estándares que son genéricos, ¿sí? Y estándares que son específicos, y los dos son relevantes para determinar cuál es la conducta exigible. ¿De qué depende que un estándar sea genérico o específico, o más genérico o más específico? Depende de tres factores. Primero es si es lo que es llamado abierto o cerrado. Abierto será todo estándar que lo único que te ordena es tomar medidas razonables, ¿sí? Esto es estipulativo, es una definición, ¿sí? Llamaremos estándar abierto aquel que ordena adoptar medidas razonables y nada más. Y llamaremos cerrados a lo que hace unos momentos llamaba específicos, ¿sí? Una acción concreta, como no conducir a más de 120 kilómetros por hora. Esto hace que, evidentemente, los estándares abiertos son genéricos y los estándares cerrados son específicos. Pero también los distintos dominios de validez de la norma, ¿sí? Un estándar es más genérico que otro si tiene un dominio territorial, rige en un territorio más amplio que otro estándar, ¿sí? También si rige durante más o menos tiempo, ¿sí? Puede ser que hay medidas que solo rigen durante el estado de emergencia en el COVID, ¿no? Esos son estándares más específicos, aunque sea genérico en el sentido de ser abierto, pero es menos genérico porque solo rige durante el COVID. También el ámbito de aplicación material o el personal. El material tiene que ver con el tipo de conducta o actividad en el que aplica el estándar, y el personal, los sujetos, ¿sí? Cuya conducta está regulada por el estándar. Un ejemplo para entenderlo sería, mire, hay el estándar de buen médico, el estándar del cardiólogo. Del buen cardiólogo es lo mismo que el del buen médico, y el del cardiólogo infantil es el mismo estándar que el de... Bueno, cada vez tenemos un estándar más específico en cuanto a que el ámbito de aplicación personal está más definido, ¿sí? Más preciso. Y el último
factor relevante tiene que ver con si la norma que expresa el estándar es categórica o hipotética. Una norma es categórica cuando no tiene condiciones de aplicación o las condiciones en las que debe aplicarse o realizarse la conducta, adoptar las precauciones en cuestión, no están especificadas de antemano, sino que es para toda circunstancia. A veces lo llaman antecedente tautológico, ¿sí? En cambio es hipotético si establece circunstancias concretas, como un ejemplo que diré luego, en caso de nevada, coma, lo que sea, ¿no? Hay que hacer tal cosa, vale, este es un estándar más específico, es decir, los abiertos son más genéricos que los cerrados, los que tienen dominio de validez más extenso, más amplio, son más genéricos que los que tienen dominios de validez más acotados, y los que están formulados como normas categóricas son también más genéricos que los que están formulados con normas hipotéticas, que tienen condiciones de aplicación. Para que se termine de entender, vamos a ver 4 ejemplos que luego me permitirán hacer la comparación entre los estándares genéricos y específicos, ¿sí? Pongamos un ejemplo de cada uno de estos, ¿sí? Voy a dejar de lado los dominios de validez porque simplemente me hacen más complejas todas las posibilidades, pero teóricamente no me va a agregar nada considerarlos ahora. Pensemos en una norma categórica y abierta de diligencia. Esta típicamente es el estándar de la persona razonable. Es categórica porque todos debemos comportarnos como una persona razonable. ¿Cuándo? Siempre. Siempre que haya oportunidad para comportarte de modo razonable, debes hacerlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que debo hacer? Comportarte de modo razonable. No te está diciendo qué acción en concreto satisface, ¿sí?, la exigencia de comportarte de manera razonable. Pensemos ahora en una norma categórica, pero cerrada de diligencia. ¿Cuál es una categórica cerrada? El deber de transmitir información adecuada al paciente. Bueno, el ámbito personal es el médico, evidentemente, ¿no? Pero dije que eso lo iba a dejar de lado. Debe transmitirse información adecuada al paciente. ¿Cuándo? Siempre, siempre que haya que transmitirle. Por eso es categórica, porque no tiene condiciones. No es en la sala de espera o cuando le doy el diagnóstico. No, siempre, siempre que usted trata con el paciente y hay ocasión de transmitir una información, debe transmitirla de manera adecuada. Ahí podemos tener problemas interpretativos de ¿y cuándo es adecuada?, ¿no? Pero fíjese que la norma es transmitir información, ¿sí? ¿Y cuándo? Queda abierto. En toda circunstancia en que sea posible esto, debo transmitir información adecuada. Adecuada, podemos entender, bueno, de modo que sea comprensible para el paciente, pero son complejidades interpretativas posteriores. Yo creo que la norma satisface esta estructura de ser categórica y cerrada. Una norma hipotética abierta. Por ejemplo, el que dije antes, en caso de nevada, extremar las precauciones. Esto está en los manuales del buen conductor que te dan cuando te sacas estás estudiando para sacar el carnet de conducir. Es un poco redundante con todas las demás normas, ¿sí? Pero lo pongo porque es una posibilidad teórica. Luego verán que me centraré en los 2 casos extremos, ¿sí? No digo todas estas, no es que necesariamente son interesantes, pero es para mostrar por qué esas categorías tienen sentido. Y el último, norma hipotética cerrada, es obligatorio ceder el paso a quien se aproxima por la derecha, ¿sí? Obligatorio ceder el paso a quien se aproxima por la derecha. ¿Cuándo debo ceder el paso a quien se aproxima por la derecha? Cuando llego al cruce. Cuando llego al cruce y hay otros llegando al cruce, solo en esas circunstancias debo ceder el paso al conductor que viene por la derecha. Es hipotética porque establece solo unas circunstancias, cuáles en los cruces y cuál es la acción requerida, ceder el paso. Esa es una acción específica, ¿sí? Y en el caso que nos interesa es una acción de precaución a efectos de no tener un accidente, ¿sí? Ahora, como dije, estos 4 ejemplos solo querían mostrar que, bueno, aplicando un poco así de teoría de las normas, podemos distinguir entre estándares más genéricos y más específicos que se mueven entre todos esos factores o variables. Pero lo más interesante para ver la diferencia entre estándares específicos y genéricos, porque todos los sistemas utilizan distintos estándares con mayor y menor genericidad, ¿no? Estándares más abiertos como el antiguo buen hombre de negocios, buen padre de familia, ahora la persona razonable,
y estándares súper específicos como el que mencioné antes de ceder el paso a quien viene por la derecha, ¿no? Todos los sistemas utilizan ambos tipos de estándares y la pregunta es ¿y por qué? ¿No podríamos prescindir de los estándares genéricos que parece que generan algún problema? Bueno, para verlo comparemos los dos casos extremos, la norma categórica abierta, que es el de la persona razonable, y la hipotética cerrada, que es directamente para personas que son solo capaces de obedecer normas, no necesitan realizar ningún juicio deliberativo, ¿sí? Vamos a comparar esos dos tipos de estándares, ¿sí? Una primera intuición es que, mira, necesitamos estándares genéricos porque es imposible regularlo todo. No podemos tener solo estándares específicos. Sí, pero esa no es la única razón por la cual necesitamos estándares genéricos. No es solo un problema de las infinitas lagunas que tendríamos, ¿sí? Para apreciarlo, vamos ahora sí, otra vez, aquí estoy solo formulando, ¿no? Mire, en las circunstancias C debe tomarse la precaución phi, es un estándar hipotético cerrado, y abajo pueden ver estándares categóricos abiertos, deben tomarse las precauciones razonables en las circunstancias de afecto de no dañar a otros. Estos son los dos estándares que quiero comparar. Y vamos a hacerlo a la luz de, primero, ofrecen de estos criterios. ¿Ofrecen una guía de conducta fácilmente identificable? Bueno, el estándar hipotético cerrado parece que sí. Me está diciendo que cuando llego a un cruce le debo ceder al de la derecha. Punto, ¿no? Es fácilmente identificable la conducta requerida. Puedo guiar mi conducta muy fácilmente. En cambio, los categóricos abiertos, que me dicen que haga lo razonable, no me están ofreciendo una guía de conducta fácilmente identificable. En segundo lugar, ¿utilizan conceptos valorativos? Bueno, típicamente los hipotéticos cerrados no. Puede ser que sí, en caso de nevada, habíamos dicho, extremar precauciones. Bueno, ahí hay cierto tipo de concepto valorativo, o al menos vaguedad. Aquí podremos decir conceptos valorativos o vagos, o tremendamente vagos, ¿no? No hay ninguna razón por la cual no, pero típicamente no. Cuando dicen las dimensiones de las puertas de emergencia tiene que ser de 2,33 por tanto, no hay ahí conceptos valorativos, ¿no? En cambio, los categóricos abiertos son típicamente valorativos. Debes comportarte como una persona razonable, prudente, debes evitar acciones peligrosas. Bueno, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se identifica la peligrosidad o la prudencia o la razonabilidad? Habrá algunos casos paradigmáticos de cosas que son irrazonables, pero no es fácil identificar, ¿no? en todos los márgenes y todos los desacuerdos que podemos tener en qué consiste la razonabilidad. ¿Exigen esfuerzo deliberativo del destinatario? Bueno, los hipotéticos cerrados no mucho. Alcanza con saber leer e interpretar, al menos en el sentido ordinario de las palabras, qué es lo que se requiere de mí. Pero los categóricos abiertos exigen mucho ejercicio deliberativo. De hecho, si, como lo interpretan algunos autores a la luz de estas teorías de la ponderación, parece que exigen ejercicios filosóficamente exigentes. Como corolario de esto, también cuando el juez tiene que valorar si alguien se ha apartado del estándar, en el caso de los cerrados, de los hipotéticos cerrados, es bastante fácil ver si alguien se apartó. ¿Cuánto medía la puerta de la salida de emergencia? Es bastante fácil determinar si se cumplió o no con lo que requería la diligencia. En cambio, en el categórico abierto, justamente porque exigen esfuerzo deliberativo, también el juez tiene que hacer ese esfuerzo deliberativo para ver si lo que hizo o dejó de hacer el demandado era razonable. Y por último, ¿qué tipo de estándar garantiza más la seguridad jurídica en términos de previsibilidad, al menos los hipotéticos cerrados? Porque te están diciendo exactamente qué es lo que debes hacer y por lo tanto sabes que el que incumple un estándar de diligencia y causa daño tiene que reparar, sabe las consecuencias rápidamente de incumplir los deberes de conducta. En cambio, el categórico abierto nunca sabes si tu acción acarreará responsabilidad o no. Esa es la crítica, nunca sabes. Yo creo que no es tan grave el asunto y trataré de explicar por qué. Pero claro, si vemos esto y decimos, a ver, hagamos un resumen. En el resumen todo parece ser desventajas, porque los hipotéticos cerrados me dan una guía fiable de conducta fácilmente identificable.
exigen poco esfuerzo vegetativo, es fácil de juzgar su apartamento y además garantizan mayor previsibilidad. Y los categóricos abiertos, no me ofrecen guía de conducta, requieren mucho esfuerzo vegetativo, es difícil de juzgar si alguien cumplió o no y no garantizan la previsibilidad. Parecería ser todo pérdida, ¿no? ¿Qué ganamos con el estándar de la persona razonable a la luz de este cuadro comparativo? Y este cuadro comparativo podría reflejar esa incomodidad que muchas veces los juristas tienen con esos estándares o pautas abiertas de comportamiento como son los estándares genéricos de diligencia. Pero yo creo que los estándares categóricos abiertos son fundamentales. ¿Por qué? Como dije antes, podríamos hacer un esfuerzo por regular con estándares específicos, pero no podemos, más allá de que no podemos regular todo, no podemos escapar a que en cada una de esas regulaciones tengamos normas que sean infra y sobre incluyentes. ¿Qué significa que una norma es infraincluyente? Que no abarca ciertos casos que queríamos abarcar. En este caso, no exige el estándar, cuando es específico, ciertas conductas que nos parecían exigibles en las circunstancias. Y a la vez, si un estándar resulta ser sobreincluyente, está abarcando más casos de los que queríamos abarcar. Está exigiendo ciertas precauciones que no eran realmente necesarias para evitar accidentes, ¿sí? En todo caso es insatisfactorio por distintas razones. Pensemos el siguiente ejemplo. En el transporte de pasajeros se limita la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas por día. Es decir, prohibido conducir más de 8 horas por día. El conductor no puede realizar su tarea más de 8 horas por día. ¿Cuál es la razón subyacente? Podemos imaginar, bueno, mantener o garantizar la seguridad vial, reduciendo los riesgos que derivan del cansancio del conductor, ¿sí? Como conduce solo 8 horas por día, luego tiene el resto de otras 16 horas de descanso, ¿no? ¿Por qué esta norma sería infraincluyente? Bueno, el ejemplo que he puesto en algún trabajo es el del amante del cine clásico o alguien que se baja del autobús de larga distancia, se encuentra con un amigo, el amigo le dice, tanto tiempo que no nos vemos, vamos a tomar una copa. ¿Sí? El amante del cine clásico es el que se va a casa y pone la tele y aparece El Padrino y después dice, uy, qué bueno El Padrino, me quedo viendo El Padrino. A continuación El Padrino 2 y después se ve El Padrino 3, que no valía la pena, pero la ve igual. Y se pega 9 horas de película seguido, después va a conducir, ¿no? Y el otro es el que pasa de fiesta toda la noche con el amigo. Bueno, no infringe la norma de no conducir más de 8 horas por día, ¿no? el autobús, y después de esto se lava la cara y se sube otra vez al autobús. En cualquiera de los dos casos, el amante del cine clásico y el conductor fiestero, llamémoslo así, ninguno está incumpliendo el estándar específico. Los dos satisfacen el estándar específico, pero nos parece que es un caso de infrainclusión porque nos parece que la seguridad de los pasajeros y la seguridad vial en general requería, como mínimo, que no se vea las 3 del Padrino o que si se encuentra con el amigo que toma una copa y después se vaya a casa a dormir un poco, ¿no? Que tenga un mínimo de horas de sueño. Pero eso no está captado por el estándar específico. ¿Podríamos cambiar el estándar específico para evitar esto? Sí, pero tendrías otros nuevos problemas de infra y sobreinclusión. Es inescapable. Es un problema de que todas las normas utilizan categorías genéricas, ya seguro Federico explicará un poco de esto también, y bueno, nuestras palabras de clase tienen esos problemas. Se nos escapan casos y nos quedan incluidos otros casos que no queríamos abarcar, ¿no? A la vez, la norma también es sobreincluyente. Si hay un conductor joven, súper resistente, que puede conducir 12 horas seguidas y no le cambia nada porque no se cansa, lo disfruta y está en perfectas condiciones, bueno, a esa persona le estoy diciendo que tiene que limitar su actividad a 8. No le coarto su libertad de conducir 4 horas más y de ganar más dinero, cuando en realidad, a efectos de la seguridad vial, no se obtiene ningún beneficio. Ese es el ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, no, todo el mundo está cansado. Da igual, cambiemos el ejemplo por uno un poco más realista si quieren y los resultados son que lo habitual sea que no todas las medidas son igualmente necesarias para todas las personas y cuando a ti te dicen que tienes que tomar ciertas medidas y a la otra persona también y tus capacidades son superiores a la de otra persona, a ti te están limitando tu libertad en mayor medida de lo que es necesario para mantener la seguridad, ¿sí? Y evitar accidentes.
Entonces, resumiendo esto último, la sobreinclusión supone restricciones injustificadas para la libertad personal y la infrainclusión permite riesgos irrazonables para la seguridad personal. Los estándares categóricos abiertos como los de la persona razonable solucionan el problema de infrainclusión y no generan problemas de sobreinclusión. ¿Por qué? El estándar razonable lo que te dice, compórtese como una persona razonable. Ok, yo ya conduje las 8 horas por día y digo, ya está, ya cumplí con mis precauciones. No, el estándar de la persona razonable me dice, piense si hay algo más que sería razonable hacer para evitar daños a otros. En ese piénsese algo más, después de que acaba el Padrino 1, miro y son las 12 de la noche, digo, me tengo que ir a dormir porque mañana a las 8 de la mañana tengo que conducir, ¿no? Eso es lo que es razonable hacer. Guía, que sea difícil de detectar es otro problema de prueba, pero la norma pretende guiar tu conducta y en el sentido de evitar la infrainclusión. Dice, mira, más allá de todo lo que exigen las normas particulares, si hay una conducta que usted puede realizar y es razonable a efecto de evitar accidentes, tiene el deber de realizar esa conducta, de tomar esas precauciones. Entonces, soluciona los problemas de infrainclusión. Podrán generar imprevisibilidad, pero de eso me ocuparé luego. Pero solucionan la infrainclusión. Ahora, ¿por qué digo yo que no generan más problemas de sobreinclusión? Porque un estándar genérico nunca va a exigir a las personas más que aquello que es razonable para evitar el accidente. En ese sentido, el estándar genérico puede ser entendido como la razón subyacente de todos los estándares específicos. ¿Por qué las dimensiones de las puertas tienen que ser de 2,33 por 2,55 como mínimo? ¿Por qué? Porque eso es lo razonable para evitar accidentes. ¿Por qué no puedo conducir a más de 120 kilómetros por hora? Porque eso es lo razonable para evitar accidentes. ¿Por qué debo descansar entre jornada y jornada de conducción? Porque eso es lo razonable para evitar accidentes. Siempre el estándar específico encontrará su justificación en el estándar genérico. Por lo tanto, el estándar genérico no puede encontrar sobreinclusión porque lo que te está diciendo es que tomes precauciones razonables, no más que las razonables. Por lo tanto, no limita nunca arbitrariamente tu libertad de acción, el estándar genérico. Puede generar imprevisibilidad, como digo, pero eso me ocuparé ahora mismo, ¿sí? Ahora, esa preocupación por la seguridad jurídica tiene que ver con que uno cree que, siguiendo la tablita de esa comparativa que hice, los estándares genéricos nunca guían la conducta, nunca ofrecen una genuina guía de conducta porque están totalmente indeterminados. ¿Quién sabe cómo se comportaría la persona razonable? Entonces, ¿cómo sé yo cómo comportarme si no puedo determinar qué es lo razonable hacer en las circunstancias, etcétera? Pero yo defenderé, primero, que no están tan indeterminados como asume esta objeción. En segundo lugar, que esa indeterminación que pueda quedar remanente, alguna indeterminación no recomienda para nada prescindir de los estándares genéricos, ¿sí? Y el problema de seguridad jurídica no es tan grave. En cuanto a la seguridad jurídica, uno puede distinguir y decir, bueno, claro, en tanto previsibilidad, sí, hay un problema con los estándares genéricos. No puedo prever exactamente qué conductas me acarrearán responsabilidad y cuáles no. Pero la seguridad jurídica no es solo previsibilidad. La seguridad jurídica también es respeto de los derechos, ¿no? Al menos una concepción plausible de la seguridad jurídica incluye muchísimos más indicadores que la calculabilidad. Ahí Carolina ha escrito un trabajo sobre esto con, si no recuerdo mal, 37 indicadores eran o 30 y pico de seguridad jurídica. Entonces, tomando algunas ideas de Isabel Lifante aquí, se puede decir, mira, el estándar genérico es cierto que no da previsibilidad a los agentes dañadores en cuanto a las consecuencias de sus acciones, pero sí genera una previsibilidad mayor respecto de que ciertos bienes y derechos serán protegidos más allá de lo que ordenan los estándares específicos. Bienes como la libertad, la integridad física, la vida, etcétera, mi propiedad, serán protegidos, aunque no me dice exactamente cómo serán protegidos. Y bueno, serán protegidos porque la orden es tome todas las precauciones razonables para no dañarlos. Entonces genera un mayor respeto de los derechos. Si tú entiendes que la seguridad jurídica no es solo previsibilidad, entonces tienes algo que ponderar ahí. Bueno, perdemos en previsibilidad, pero ganamos en respeto de derechos. Ok. Pero ahí no acaba la cuestión. Es que aun si ese argumento no convence, tenemos que aceptar
que la seguridad jurídica no es lo único que nos importa a los seres humanos. Nos importa también la autonomía, que se compone al menos de dos cosas, como capacidad de planificar y, por último, indemnidad. Y eso es lo que me interesa. Cuando dicen, bueno, mi autonomía, ¿cómo se protege? Bueno, cuando tú puedes ser autor de tu propia vida. Vale, toda esa parte de la autonomía no es la que me interesa ahora. Lo que te digo es que no puedes ser autónomo si no tienes una mínima protección de tu indemnidad. ¿Sí? Una protección contra interferencia arbitraria por parte de terceros en tu propiedad, tu integridad física, etc. Los estándares genéricos, más genéricos, los categóricos abiertos, ayudan a ese aspecto de la indemnidad. Por la misma razón que dije antes del respeto de los derechos. El argumento vuelve, si no te gusta meterlo como parte de la seguridad jurídica, ok, lo saco de la seguridad jurídica, pero entonces tienes que lidiar con el hecho de que la seguridad jurídica, entendido como previsibilidad, no es el único valor y que la autonomía, que incluye cierta protección de la indemnidad, compite. Y ahora tienes que ponderar, no hacia dentro de la seguridad jurídica, sino seguridad jurídica versus autonomía. Miremoslo de este modo. Ahí dibujé una pirámide en la que, si el argumento de los escépticos es correcto, esto es puro discreción, ¿no? Evaluar la conducta diligente cuando utilizas el estándar genérico me genera un gran margen de discreción. Pero yo digo, no, se va acotando porque la diligencia no se evalúa en abstracto. ¿Qué es lo primero que debes considerar? Lo que el derecho ya te ordena considerar como juez, que es que, los estándares jurídicos específicos. El juez tiene que ver si la persona cumplió con la normativa. Haber cumplido con la normativa, ¿agota el estándar de diligencia? No, está todo en regla, pero todavía tengo que ver si había algo más que era razonable hacer. Y ahí lo que quiero graficar con la pirámide es, bueno, pero cumplí con los estándares específicos. Cuando aparece el estándar genérico, todavía me deja un gran margen de discreción. Está bien, pero es que esto no es lo único, porque luego aparecen las normas sociales o convenciones sobre quién debe hacer qué cosas en qué circunstancias. ¿Sí? Ahora pondré algún ejemplo de esto. ¿Sí? Aquí es cuando empieza a entrar ya el tema del workshop, que son las normas sociales, también son relevantes, y Carolina ilustró algunos casos esta mañana en los que es la norma social lo que define si la conducta era correcta o incorrecta, y yo diría razonable o irrazonable. Las normas sociales generan o acotan la necesidad de liberación. Y explicaré por qué, no es solo una afirmación así. Luego, también hay normas de soft law que considerar. ¿Sí? Y también permítase un tiempo para explicarlo. Ahora asuman que vamos completando el análisis, cada vez queda menos discreción, porque primero bebo de las fuentes jurídicas, luego de las prácticas sociales, después del soft law, que son documentos ya muchos más institucionalizados, ¿no? Luego está lo que Celano llamó preconvenciones, que son ciertos automatismos. En esto no me detendré mucho. Y al final sí que viene el juicio de razonabilidad. Pero fíjense que de toda la pirámide me quedó un proceso en el que al final de todo, sí y solo sí, alguien cumplió con los estándares jurídicos, con las normas sociales, con las recomendaciones de soft law, y realizó la conducta que se adecua a nuestras preconvenciones, ya explicaré qué es esto. Ahora toca ver si había algo más. Bueno, parece que el margen para el desacuerdo y demás no es pura arbitrariedad, ¿no? Si alguien cumplió con todo eso todavía, pero si alguien ya incumplió todas las normas, todos los estándares jurídicos, o actuó en contravención de las prácticas sociales más extendidas, entonces lo más probable es que digamos que realizó algo irrazonable. Y se acabó la discusión. No hace falta un juicio de razonabilidad para encontrar a alguien negligente cuando incumple la normativa básica que tenía el deber de observar. ¿Por qué? Porque es obvio que la persona razonable, primero y principal, cumple con el derecho y no realiza algo que va a contramano de lo que hace la mayoría de la gente en esas circunstancias, ¿sí? Esto no es arbitrario, no es perpetuar tampoco convenciones irrazonables, pero bueno, déjenme seguir para poder explicarlo bien. ¿Qué son las normas sociales? No me detendré casi nada porque ya discutimos un montón a la mañana, y para los que ven el vídeo, que miren el vídeo de la mañana también para ver el debate, pero
Son normas que surgen espontáneamente en la interacción social, así las he definido, su existencia depende de acciones y actitudes del conjunto de individuos y son necesariamente informales. Esta es una cuestión de definición. Habitualmente surgen para resolver problemas de coordinación, quién debe tomar qué precauciones en qué circunstancias. Un ejemplo que también me gusta reiterar bastante es el de la incorporación de vías secundarias de modo alternado, ¿sí? Cuando hay mucha congestión de tráfico o el carril de incorporación también es exactamente la misma regla, ¿sí? Es como una incorporación en cremallera, un coche y un coche, un coche y un coche, se van dejando, pese a que los de la vía secundaria tengan un ceda del paso. Claro, si tienen que respetar el ceda del paso, tienen que esperar que se acabe la congestión de 7 kilómetros en la AP7, están ahí 17 horas esperando sin que ningún coche de la vía secundaria pueda avanzar. Eso al final, ¿qué generaría? Generaría, bueno, menos fluidez del tráfico, porque hay todo un sector que queda absolutamente inmovilizado, pero más allá de eso, en términos de precauciones, es que seguro que alguno se pone nervioso y dice, ese que se detuvo aquí, me mando yo ahora, y habría más accidentes. Entonces la convención que se generó espontáneamente, aquí en España no hay ninguna norma que lo obligue, es que cada conductor de la vía principal deja pasar a uno y solo uno de la vía secundaria. Paso yo, dejo pasar uno, dejo pasar uno, dejo pasar uno. Si alguien quiere pasar detrás rápido, tipo avivada, me meto rápido, bueno, está violando la convención. Nadie espera que no cumpla con la convención. Y el que se aparta de una convención que está bien arraigada es irrazonable. ¿Por qué? Porque hace algo insólito, inesperado. Y hacerlo inesperado es peligroso en general. Entonces digo, no es que es darle valor a las convenciones porque son convenciones. No, es que cuando se trata de precauciones, las convenciones sobre qué precauciones tiene que tomar cada parte, en qué circunstancias, cuando uno se sale de esa convención, hace algo peligroso y por lo tanto es irrazonable. Entonces, en esa pirámide, ¿se recuerdan? Normas jurídicas. Luego, ¿cumplió con las normas convencionales que se aplican en esa práctica? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si no fuera por los estándares genéricos, tal vez las normas sociales eficientes se generarían más lentamente, ¿sí? Esto es algo que es interesante y luego volveré en las conclusiones sobre ello, ¿no? Esas normas se van generando por la propia interacción, pero esa interacción no es una mera conveniencia de los participantes, sino que los participantes están pensando todo el tiempo qué es lo razonable hacer para evitar accidentes. Como están pensando en esto, desarrollan espontáneamente convenciones, cosas que la ley no ordena expresamente. Es decir, también los estándares genéricos son un motor, promueve la generación de convenciones espontáneas, ¿sí?, entre los participantes de la práctica. Pasemos ahora al soft law. Respecto al soft law también pasaré muy rápido, hay toda una gran discusión. Hace poco nos metimos también con Víctor en un proyecto sobre soft law y escribimos distintos papers, los discutimos, y aquí no quiero discutir tanto sobre el soft law porque la literatura discute, pero de todo, no se sabe bien qué es el soft law. Entonces yo lo voy a definir, no se sabe si son recomendaciones, meras recomendaciones, o pueden incluir normas imperativas, si son normas vinculantes o no vinculantes, si tienen origen público o privado. Sobre todo esto hay desacuerdo, pero yo diré que el soft law son necesariamente normas extrajurídicas que están creadas por entidades no oficiales, o si son entidades oficiales lo hacen por fuera de sus competencias, pero que pueden resultar aplicables si una norma del sistema remite a ellas, como hay normas del sistema que remiten al derecho extranjero, a veces en derecho internacional privado, también podrían remitir a normas de soft law. El ejemplo que pongo son los PETEL, y el que analizaré más, los PETEL son los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, y el que analizaré más en detalle, los protocolos sanitarios, ¿sí? Hay una norma jurisprudencial aquí en España que es contingente, podría no haber ocurrido, pero resulta que todos los jueces miran en un caso de negligencia médica qué decía el protocolo, es un elemento de juicio importante, es apropiado hacerlo y hasta sería un poco irresponsable por parte del juez ignorar totalmente el protocolo. Entonces hay una norma jurídica, que es la jurisprudencia preexistente, que remite a los protocolos y los hace aplicables. Eso no significa que son instrumentos jurídicos los protocolos, no, están redactados por médicos, van cambiando, los modifican, no tienen una competencia específica el médico que los redactó para redactarlos, etc.
Y aun si no son aplicables, también en la práctica muchas veces se emplean para reforzar lo que se llama justificación externa, da igual, la plausibilidad de toda la argumentación del juez. Yo digo que lo razonable era hacer esto, pero fíjese que los principios de derecho europeo coinciden, nota al pie o lo que sea, ¿no? Se apoyan en instrumentos de soft law, ¿sí? Me voy a saltar eso porque se me agota el tiempo y voy directamente a los ejemplos y a una explicación, ¿sí? Dos ejemplos, uno que no desarrollaré porque tampoco lo he desarrollado en el trabajo, son los códigos de conducta empresarial, ¿sí? Si una empresa adopta unos protocolos internos, un código de conducta para evitar el acoso en el trabajo y luego hay un caso de acoso porque incumplió su propio protocolo, por doctrina de los actos propios, el estándar genérico absorbe ese protocolo y lo toma como elemento de juicio. Está juzgando el accionar de la empresa, le está diciendo, mire, a la luz de su propio protocolo, el que usted desarrolló como razonable para evitar el acoso, aquí hubo un acoso que no debió haber ocurrido, ¿no? Ahí es que el estándar genérico se va nutriendo con instrumentos de la propia empresa, un código de conducta empresarial o de un sector. Mientras más amplio sea ese código de conducta, si hay un código de conducta para los asesores inmobiliarios o asesores financieros, entonces regirá a todos los de la actividad, aunque no haya participado en la redacción, da igual, ¿sí? Y el caso de los protocolos sanitarios, como expliqué, hay una norma jurisprudencial, pero también hay una norma que tiene origen legislativo, la Ley 44/2003, que el artículo 4, inciso 7, letra B, dispone, se tenderá a la unificación de los criterios de actuación que estarán basados en la evidencia científica y los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial. Los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo y serán regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar. Es decir, la ley ordena a los... No sé por qué se apagó esto. Ahí va. No sé. La ley ordena a los hospitales, a las clínicas y demás, elaborar estos protocolos. Pero son los jueces los que los toman en cuenta. Los protocolos querían unificar la práctica médica, que un paciente reciba una atención médica que esté respaldada por la mejor estadística, el mejor acuerdo de los profesionales, etc. Sobre protocolos se podría hablar muchísimo y no hay nada de tiempo, pero hay protocolos que solo rigen en un hospital y que es diferente del de otro hospital. Y esto es más o menos el caso en general, ¿no? Son normas como muy específicas, muy acotadas en cuanto al ámbito de aplicación. Sin embargo, los jueces los utilizan reconociendo que no agotan el juicio de diligencia, ¿sí?, pero que acotan la necesidad de liberación. La jurisprudencia es consistente en que cumplir con el protocolo no exime de responsabilidad sin más. Yo hice lo que el protocolo ordenaba. No, esto no te exime, pero incumplir con el protocolo, aunque no es prueba de negligencia, es un fuerte indicio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si alguien incumple con el protocolo, tiene mucha carga argumentativa que realizar para mostrar que incumplir con el protocolo era algo razonable en las circunstancias. Los protocolos incluyen normas, dicen, bueno, pero son meras recomendaciones, la propia ley lo dice, como guías orientativas. No es del todo así. Si uno analiza la práctica real de los médicos, hay algunas normas del protocolo que son casi razones excluyentes. La secuencia A, B, C, D, E es una muy famosa. La ABCDE a mí me encantó porque viene de las siglas en inglés de las vías aéreas, Airway creo que era, B de breathing, ¿no? Primero ver si las vías aéreas están atascadas o no, en caso de accidente y una persona inconsciente que no responde, ver cómo tiene las vías aéreas. Segundo, ver cómo, si respira o no, cómo, el abdomen cómo está respirando o no está respirando, ¿no? El C, no me acuerdo de qué era, la circulación, tomar el pulso y ver cómo está la circulación. El D era disability, si tiene algún problema neurológico, no responde, está desorientado, las pupilas, vieron que siempre miran las pupilas. Y el E era de exposure, lo desnuda para ver si hay más lesiones ocultas. Y también environment, E era doble, también está haciendo frío, ponle la manta térmica para protegerlo. A, B, C, D, E.
¿Por qué me llamó la atención esta norma? Porque hablando con un médico me dijo algo que los filósofos de derecho tenemos muy, muy interiorizado. Me dice, no, el ABCDE es actúa, no pienses. Así te lo enseñan en la escuela. Actúa, no pienses. Y esto es una razón excluyente. Mira, ves un tipo que acaba de caer de la moto, está inconsciente, tú actúa, no pienses, no reflexiones, no desplaza toda tu deliberación. Eso es una norma imperativa, clarísima, está en un protocolo, no es una mera guía orientativa, etcétera, y tiene un peso enorme en un caso de negligencia, donde alguien se salte el ABCDE, va a ser muy difícil que diga, no fui negligente porque había algo que... No, el apoyo estadístico respecto de que no hay ningún otro curso de acción más que la secuencia ABCDE que salve más vidas, el apoyo estadístico es enorme, con lo cual no hay margen ahí. De ahí es que los protocolos sanitarios tienen, no todo es secuencia ABCD, a veces son meras indicaciones, es cierto, pero esas indicaciones deben haber sido sopesadas por el facultativo cuya conducta está siendo juzgada. El médico razonable hace lo que más o menos su comunidad dice que hay consenso en hacer, ¿no? Que es razonable hacer, que hay consenso en su comunidad respecto de lo que es razonable hacer. Esto no funciona más. No sé si alguien puede pasar ahí una diapositiva. Se ha estropeado esto, no se puede. Ahí pasó, sí, pero no me funciona. Bueno, ahora, todas esas normas sociales, que puse solo un ejemplo, no hay tiempo, pero me valen todos los ejemplos o muchos de los ejemplos de Carolina, las normas de soft law, todo esto va complementando los estándares de diligencia. Y por esa razón el soft law y también el desarrollo de reglas sociales es fomentado, ¿no? El soft law, es fomentado por el propio derecho, directo o indirectamente, y las normas sociales son tomadas seriamente en cuenta a fin de obtener una guía de conducta fiable sin incurrir en costes de producción normativa. Si me puedes pasar, ahí funciona. Tú, gracias. Lo pasas tú, ¿no? Gracias. Fíjense en este cuadro. En este cuadro podemos ver, hay una relación entre la máxima regulación jurídica a la izquierda, la pura regulación espontánea a la derecha, es decir, no regulo nada. Y la curva verde es una curva que dice, mira, regular todo al máximo tiene mucho coste. Y a medida que vas cediendo y regulando menos y menos y menos hasta llegar a que la sociedad se regule espontáneamente, los costes de regular bajan hasta llegar a cero. Evidentemente, si no produces normas, te gastas cero en producir normas. Pasa, Sebas. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo no regulo nada y me quedo del lado derecho, la pura regulación espontánea, mis costes de fracaso, por eso F, la curva roja, mis costes de fracaso que dependen del nivel de regulación son máximos, ¿sí? Piensen un ejemplo, no regulo nada la cuestión ambiental y tengo ciertos objetivos ambientales. Bueno, el daño ambiental que no estoy consiguiendo, ese es mi coste de curva roja. ¿Sí? Si no regula nada, al máximo porque nadie va a respetar el medio ambiente, asumiendo gente autointeresada, etc., ¿no? A medida que empiezo a regular, bajan mis costes de fracaso. Pero incluso aunque llegue a la máxima regulación posible, los costes no son cero porque no alcanza solo con regular, sino que hay que perseguir, detectar las infracciones. Nunca voy a llegar a cero, siempre voy a tener algún nivel de fracaso en mis políticas públicas. Una más, Eva, por favor. Si sumamos ambas curvas, tengo la curva de coste total. Aquí los estudiantes del máster están acostumbrados a este tipo de análisis de minimización de dos tipos de costes diferentes. Una más, Sebas. Y eso me da que el óptimo de regulación es el punto R1 y la cantidad de euros que me gasto es esa que dice euros R1, que es la mínima posible. Es decir, un legislador racional no regularía más allá de R1, no gastaría más dinero. Ok. Pero esto es así sin tener en cuenta las normas sociales y el soft law. Una más. Si yo incluyo normas de soft law, ¿qué pasa con mis costes de fracaso? Como hay guía de conducta que yo no invierto dinero en producir y que se genera por convenciones sociales, que el derecho es sensible a ellas, las toma en serio, entonces las personas llegan a acuerdos sobre razonabilidad, porque es que si no te van a condenar, si no adoptas ciertas convenciones que nos permitan coordinarnos mejor, vas a pagar más daños. La gente desarrolla sus propias convenciones, las distintas comunidades de riesgo generan sus propias convenciones y el derecho toma en cuenta las normas del soft law, que son los particulares normalmente los que invierten dinero en producir,
y eso baja todos los costes de fracaso. A resultas de ello, baja también la curva de costes totales, y una más, Sebas, por favor. Y por lo tanto, ahora he bajado mis costes totales de regulación y la necesidad de regulación es todavía menor. Y ese es el nivel de remisión óptima al soft law y a las prácticas sociales, el que me permite minimizar mis costes de regular la conducta de manera óptima, ¿no? Esto es una explicación sobre la racionalidad de que el derecho fomente, como hace el artículo 4 de la ley, el artículo 4 de la ley 44, creo que era 2003, que dice, no, elaboren protocolos. ¿Por qué? ¿Saben lo que le costaría al Estado elaborar protocolos para juzgar y también para unificar la práctica? Le costaría infinitamente más, serían mucho más precisos, tardaría un montón en modificarse. En cambio lo descentraliza y dice a todos los hospitales tienen que mantener protocolos actualizados que sirvan como pauta de conducta. Y yo los tomo en serio para juzgar la conducta diligente además. Primero que los médicos van llegando a consensos con normas que ellos consideran razonables. Entonces cuando son juzgados no sienten que están siendo juzgados con un patrón totalmente externo a la práctica por alguien que no entiende nada de la práctica médica. No, mira, te estoy juzgando con los propios protocolos de tu comunidad. Y esto también es una ventaja enorme en términos de interacciones, ¿sí? Conclusiones. Las leo porque es más fácil, para eso las escribí. Los estándares genéricos son fundamentales para, primero, resolver los problemas de infrainclusión de los estándares específicos. Está mal escrito ahí, perdón. De los estándares específicos. Es decir, los estándares genéricos cumplen esa función de resolver los problemas de infrainclusión de los estándares específicos. Segundo, fomentan el surgimiento de normas sociales que son funcionales a la evitación razonable de daños. Segunda conclusión, el derecho también fomenta la creación de soft law para reducir los costes de la regulación estatal. Y última conclusión, en conjunto las normas de soft law y las normas sociales contribuyen a reducir los costes de la regulación estatal y a determinar los juicios de razonabilidad exigidos por los estándares genéricos, ¿sí? Una más. Muchas gracias. Esto es lo que quería decir.